Usted escucha Antena Radio Primera Emisión con Nora Patricia Jara, la forma más clara de entender la noticia. Entrevista. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia. Hoy es 18 de marzo, estamos conmemorando el 78º aniversario de la expropiación petrolera de México, el acto de nacionalización de la primera y la principal industria del siglo XX, realizado en 1938. De esta expropiación resultó la Ley de Expropiación del año de 1936, y es una historia importante de la vida política y cívica de nuestro país que se conmemora cada año. No es la excepción. ¿Qué es lo que piensan las personas que fueron encuestadas sobre un estudio que realizó el Grupo Impacto GII 360, esta casa de consultoría y análisis político, sobre el tema de la nueva reforma energética? Porque hay un marco normativo que ha cambiado con respecto a cómo producimos, vendemos y distribuimos el petróleo en el país. Bueno, los datos son muy interesantes y vamos a compartirlos con usted y Ana Laura Arroyo Canseco, que es la fundadora y directora ejecutiva de Grupo Impacto GII 360. Está con nosotros esta mañana. Ana Laura Arroyo, buenos días. Habla Nora Patricia Jara. Gracias de veras por la comunicación, como siempre. Maestra Nora, muy buenos días, muy contenta de estar aquí en tu espacio para platicar un poquito lo que la gente nos platica acerca de cómo ve la situación de la economía y el petróleo en nuestro país actualmente. Y pues aquí a tus órdenes, Nora. Gracias, pues muy interesante, por eso nos comunicamos con ustedes lo que piensan los mexicanos hoy que encuestaron y las mexicanas, porque vamos, el contexto es diferente, ¿no? En este marco del 78 aniversario de la expropiación petrolera en medio de una reforma energética. Yo me encontré con un dato fundamental. El 42% de las personas encuestadas dicen que la mayor fortaleza económica del país sigue siendo el petróleo. Pero tú tienes más de esto. ¿Cómo fue el estudio y en qué se basó? Sí, maestra, levantamos la encuesta en el Distrito Federal. Es una encuesta de campo, casa por casa, donde hicimos 770 entrevistas que nos dan un nivel de confianza de 95% y un margen de error 3.5. Los demás datos metodológicos, si quieres, al final de la entrevista te dejo la página de internet para que quien quiera de tu auditorio consultar, con bien. Muchísimo gusto, ahí están en la página nuestra. Muy bien. Y bueno, el objetivo de la encuesta es precisamente conocer la opinión de la ciudadanía sobre la economía y el petróleo en México, derivado de lo que tú acabas de comentar, que se cumplen 78 años de la expropiación petrolera, y que en la mente de los mexicanos por todo este tiempo, estos años, que no son pocos, siempre hemos tenido en presente, como incluso el estudio nos demuestra, que la principal fortaleza de nuestro país ha sido el petróleo. Entonces no es algo pequeño, es algo muy relevante para nosotros los mexicanos, el petróleo en nuestro país, ¿no? Ahora, otro dato interesante que arroja su encuesta, Ana Laura, hablan, por ejemplo, primero es el petróleo y luego también la gente piensa, la gente que encuestaron, que es el turismo, uno de los fundamentos importantes de nuestra economía, y el tercero, las remesas internacionales y el comercio informal. Ya entra aquí la venta ambulante como un factor económico importante para la población. Así es, Nora. Preguntamos a la gente desde su punto de vista cuál sería la principal fortaleza de la economía en México. En primer lugar, el 42% de la gente piensa que el petróleo. En segundo lugar, el 22% de la gente nos responde que turismo. Después las remesas internacionales con un 10%. El comercio informal es casi un 10% también. La manufactura de nuestro país es un 8%. Y a mí me llama mucho la atención, Nora, que la gente nos responde que las pequeñas y medianas industrias solamente un 2%. Yo me he puesto a estudiar este tema y es un tema de percepción, como muchas veces lo hemos platicado, Nora. Efectivamente, el petróleo es una fuerza muy importante en nuestro país. Sin embargo, lo que es una empresa del gobierno mexicano, pero lo que sostiene a las familias mexicanas
son más bien las pequeñas y las medianas industrias, las empresas, los empresarios, más que el petróleo incluso. Entonces, son datos de percepción donde por supuesto que el petróleo es una fortaleza económica importante del país y lo ha sido por muchos años. Sin embargo, somos sostenidos por las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Uh-huh. En la percepción ciudadana, aquí nos demuestra los resultados de la encuesta que para nosotros el petróleo pensamos que es algo que nos sostiene y sigue siendo muy importante. Sí lo es, y sobre todo, bueno, ahora en un nuevo marco normativo, como lo mencionaba al principio de la conversación, Ana Laura. Los datos son fundamentales porque también se refieren a lo que piensan algunas personas sobre la apertura comercial del petróleo o lo que es la liberalización que estamos viviendo ahorita a través de la reforma energética, Ana Laura, y los datos son interesantes, tú los tienes. Sí, por ejemplo, cuando preguntamos, ¿usted cree que la apertura comercial del petróleo sea algo positivo o negativo para México? Aquí encontramos respuestas un tanto polarizadas, aunque la mayoría de la gente, en un 50%, piensa que es algo positivo para nuestro país, y un 42% de la gente nos responde que es negativo para nuestro país. Entonces, están polarizadas las opiniones. Hay quien piensa que abrir el petróleo a la economía mundial o global puede ser algo positivo. Hay quien piensa que es negativo. Creo que también necesitamos estar más informados acerca de qué está sucediendo y qué está pasando, ¿no? Que haya un ejercicio de comunicación eficaz y eficiente por parte de las autoridades y del gobierno para comunicarnos a los mexicanos cuáles son los beneficios, por ejemplo, de esta propuesta, de esta reforma energética, porque probablemente la mayoría de los ciudadanos no los estamos ni entendiendo ni percibiendo y no estamos enterados. Por eso veo una polarización en los resultados de esta encuesta. Uh-huh, claro. Entre los datos está también el hecho de que una parte importante, el 28% de las personas, pues piensan que la inversión privada es la que ahora va a explotar el petróleo y no el Estado, y bueno, esto es a través de la reforma energética, que eso es algo que pues a mí me parece que queda muy claro. El punto es lo que sigue. ¿Qué esperar de esta reforma y qué es lo que esperan los ciudadanos que también ustedes fueron a preguntarles qué es lo que pensaban de la misma? O sea, de los beneficios, como se nos dice también, ¿no? Y bueno, pues aquí encontré 56% dicen que la reforma energética podrá bajar los precios de las gasolinas, ¿no? O sea, hay gente que sí está pensando esto, y el 23% dice que significa una mejora en las refinerías para la extracción de petróleo. ¿Ven las bondades también, Ana Laura? Claro, esperemos que eso se cumpla, ¿no? Esa es otra cosa, esta es la percepción, ¿no? Así es, claro. Cuando preguntamos qué es lo más importante de la reforma energética del país, y esto sí es parte del resumen ejecutivo de cuando se propuso esta reforma en el 2013, uh-huh. que se nos dijo a los mexicanos, o es la razón fundamental por la que se hizo esta reforma, precisamente es esa, que los costos de la gasolina bajarán, y coincide con lo que la gente nos respondió, como tú dices, en un 56%, y que la mejora en las refinerías para la extracción del petróleo será algo que se concretará también con esta reforma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene mucho que ver, y esta es la parte muy sensible de este tema, que en aquel 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas precisamente realizó la expropiación mexicana, uh-huh. sí. Era porque el petróleo es de los mexicanos y para los mexicanos los beneficios del petróleo. Ahora, después de 78 años, la economía mundial ha cambiado y se dice que los beneficios de esta reforma energética, donde Pemex y la Comisión Federal de Electricidad seguirán siendo empresas mexicanas, solamente que van a abrirse a los mercados globales para recibir moneda, recursos externos, sí. de empresas externas, inversión extranjera, para bajar los costos de la gasolina y mejorar las refinerías uh-huh. del petróleo mexicano y incentivar más lo que se está haciendo con el petróleo de México. Si esto se cumple, uno de los beneficios que también ha dicho en el resumen ejecutivo de la reforma energética a nuestras autoridades es que van a bajar los precios de la gasolina y también de la luz. Sí, con eso mejoraría uh-huh. la economía de las familias mexicanas y se aumentará la inversión en nuestro país y los empleos. Entonces, esto hasta ahorita la gente lo está percibiendo bien.
Lo importante es, como te decía, que se cumpla para empezar a percibir que efectivamente la reforma mexicana es un beneficio para los mexicanos. Pues aquí los datos que arrojan es que la gente ve con positivismo, vamos a decirlo así, de forma positiva, la apertura comercial del petróleo, aunque dicen se hizo para hacer negocios y para vender pues el petróleo a los extranjeros. Nada más que señalan que esto puede ser positivo para la mayoría de las personas. Y me llama la atención, ¿no? O sea, es que ha cambiado el pensamiento. Estamos en otra circunstancia de vida, a distancia de lo que pasó con la expropiación petrolera, ¿no? Claro, yo siempre veo en varios estudios, fíjate, Nora, los mexicanos somos positivos, pese a que estamos viviendo situaciones percibidas también por nosotros como crisis. Pero yo siempre veo respuestas positivas, honestamente, en muchas situaciones que se están dando en el país. Sin embargo, por supuesto que tenemos desconfianza. Aquí en el estudio también nos contestan, por ejemplo, en un 50%, que a pesar de que esperamos que sí se va a mejorar la economía de los mexicanos, también la gente piensa que esta reforma es para otorgar a empresas extranjeras derechos del petróleo, en un 50%. En segundo lugar, nos dicen que para, con inversión privada, explotar el recurso. Y un 10% de la gente incluso piensa que Pemex puede desaparecer. Ahí es, yo lo que percibo es, a pesar de que sí estamos positivos y esperamos que sí sea en beneficio de los mexicanos, sí hay un dejo de desconfianza y desconcierto porque no estamos tal vez enterados o entendiendo o bien informados de qué se trata exactamente, y sobre todo hay un dejo de desconfianza también donde se espera que ojalá y sí se haga, porque algunas veces tenemos la percepción, te lo digo por otros estudios, donde el alza del dólar, la gente nos dice pues que estamos en una situación económica no buena, no hay factores de desempleo, de alza del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también se le adjudican a las ventas del petróleo. Pues muy interesante. ¿Dónde se puede consultar de fondo el estudio para decirle a nuestra audiencia y que pueda ir directamente a él? Con muchísimo gusto, Nora. La página de internet es www.g son 2 is latinas, 360.com.mx, y el Twitter de la empresa es @GII360. Bien, ahí está la invitación para que consulten este estudio de opinión. Y el dato último que a mí me parece también fundamental hoy, que estamos conmemorando un aniversario, el número 78 de la expropiación petrolera, 56% de las personas que ustedes entrevistaron saben cuándo se celebra el día de la expropiación, pero el resto, que es un 41%, simplemente no conoce la historia, dice que no sabe. Y esto es muy importante hoy. Así es, Nora, y bueno, qué bueno que estás haciendo este ejercicio de conmemorar y que nos abramos este espacio, porque se dice que quien no conoce la historia, nuestra historia, está condenado a repetirla. Y yo creo que conocer la historia, porque se han dado las cosas, nos aclara muchas cosas y nos ayuda para formar una opinión mucho más informada y estar en el momento que está pasando en nuestro presente y que viene en nuestro futuro como país, que es bien importante para todos los mexicanos. Pues fue el objetivo de la conversación y muchas gracias por aceptar estar con nosotros, Ana Laura Arroyo, esta mañana. No, estoy para servirte. Gracias, estoy para igualmente. Servirte con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Gracias a la fundadora y directora ejecutiva del Grupo Impacto GII 360. Volvemos esta mañana, son ya las 9 en punto.